Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar y que sé que a muchos de ustedes les genera muchísima curiosidad. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de la madre de Can Yaman, sí, la madre de nuestro querido Can Yaman, y específicamente vamos a meternos en algunas cositas que probablemente nadie te haya contado sobre ella, cosas que son, bueno, impresionantes. Así que prepárense porque este vídeo va a estar cargadito de información, de curiosidades, de detalles que quizás desconocías y que te van a hacer ver a la familia Yaman desde una perspectiva totalmente diferente. Vamos a hablar de su vida en Estambul, de su influencia en la vida de Can, de su estilo, de su personalidad, y de cómo, de alguna manera, ha impactado en la carrera y la vida personal de esta estrella turca que tanto amamos. Pero antes de empezar con toda la información jugosa, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estoy trayendo contenido interesante, curioso y que sé que les va a encantar. Y por supuesto, dejen su like si este tema les emociona tanto como a mí. Espero sus likes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de la madre de Can Yaman, Gulden Yaman. ¿Quién es Gulden Yaman? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué la hace tan especial? Prepárense porque vamos a descubrirlo juntos. Gulden Yaman es ni más ni menos que la madre de Can Yaman y la hermana de la famosa entrenadora de fútbol turca, Füsun Yıldız. Ya con eso, tenemos una pista de que viene de una familia con una gran fuerza y determinación. Esta conexión familiar es crucial, ya que nos da una idea de la influencia que el entorno de Gulden ha tenido en su vida y, consecuentemente, en la de Can. La familia en la cultura turca es un pilar fundamental, y el apoyo y los valores transmitidos de generación en generación son muy importantes. Gulden es abogada de profesión y esto es algo súper interesante, porque nos da una idea de su nivel de educación y de su carácter. La abogacía es una profesión que exige inteligencia, astucia, una gran capacidad para la comunicación, y una firme ética de trabajo. Estas son características que sin duda vemos reflejadas en Can. La capacidad de analizar situaciones, de argumentar, de defender sus ideas y de expresarse con claridad y convicción, son cualidades que probablemente Can haya heredado de su madre. La abogacía también implica un alto grado de responsabilidad, compromiso y dedicación, valores que son esenciales en la vida de cualquier persona, y que seguramente Gulden ha inculcado en su hijo. Si vemos fotos de Gulden, nos damos cuenta de que es una mujer elegante con un estilo muy definido. Siempre impecable, siempre con un toque de glamour y sofisticación. Es una mujer que cuida mucho su imagen, y esto, por supuesto, es algo que Can ha heredado. La atención al detalle, el buen gusto por la moda, la elegancia, todo eso, seguro, viene de su madre. Gulden es una mujer muy atenta a su imagen, y eso se nota mucho. No se trata solo de la ropa que usa, sino de la forma en que se presenta al mundo. La postura, la forma de caminar, la sonrisa, todo contribuye a crear una imagen de seguridad, confianza y sofisticación. Esta imagen sin duda ha influido en Can, quien también se caracteriza por su elegancia y su estilo impecable. Una cosa que quiero destacar es su vida en Estambul. Gulden ha vivido toda su vida en esta maravillosa ciudad, y esto es súper importante, porque Estambul es una ciudad con una cultura vibrante, llena de historia y de tradiciones. Es una ciudad que moldea a las personas que la habitan y Gulden, sin duda, es un reflejo de esta ciudad cosmopolita, llena de contrastes, y a la vez con un gran arraigo a sus raíces. Estambul es una ciudad que respira historia, desde sus antiguos imperios hasta su modernidad bulliciosa. Estambul ha sido un crisol de culturas durante siglos, un lugar donde Oriente y Occidente se encuentran, y donde las tradiciones se mezclan con la innovación. Vivir en Estambul implica estar en contacto constante con la historia, el arte, la gastronomía y la vida social de una ciudad única en el mundo. La influencia de Estambul en la vida de Gulden y por ende en la de Can es innegable. La ciudad ha moldeado su forma de ser, su visión del mundo y su aprecio por la cultura turca. Es probable que Gulden haya transmitido a Can el amor por la historia, el respeto por las tradiciones y el orgullo por su identidad turca, así como el gusto por la gastronomía, la música y el arte que definen la ciudad. Ahora hablemos de la influencia de Gulden en la vida de Can. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
La relación entre madre e hijo es algo muy fuerte, muy especial. Y en el caso de Khan y Gulden, podemos ver una conexión muy profunda. Gulden ha sido un apoyo fundamental para Khan a lo largo de su vida. Lo ha animado a seguir sus sueños, lo ha apoyado en cada paso que ha dado en su carrera, y ha estado ahí para él en los momentos difíciles. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y en el caso de Khan, creo que es totalmente cierto. Gulden ha sido la base, el pilar, la inspiración de Khan. Ella ha influido en su forma de ser, en su ética de trabajo, en su perseverancia y en su deseo de superación. Gulden es una mujer que ha inculcado en Khan valores muy importantes, como la honestidad, la lealtad, el respeto y la dedicación. La conexión entre madre e hijo es una fuerza poderosa, y en el caso de Khan y Gulden, esta fuerza parece haber sido clave en la formación de la persona que es hoy. Otra cosa que es muy interesante es cómo Gulden ha manejado la fama de su hijo. Ser la madre de una estrella como Khan Yaman no debe ser fácil. La atención de los medios, los fans, las críticas, todo eso puede ser abrumador. Pero Gulden, con su elegancia y su discreción, ha sabido manejar esta situación de manera admirable. Siempre ha mantenido un perfil bajo, pero sin dejar de estar presente en la vida de su hijo. Es una mujer que respeta la privacidad de su hijo, pero que al mismo tiempo, está ahí para apoyarlo en todo lo que necesita. La discreción es una virtud en este caso. Evitar la sobreexposición mediática, proteger la privacidad de su hijo y mantener una imagen de sobriedad y elegancia son decisiones que hablan muy bien de Gulden. No todos los padres de famosos logran mantener este equilibrio. Gulden ha demostrado ser una persona inteligente y sabia, capaz de navegar por las complejidades de la fama sin perder su esencia. También se dice que Gulden es una excelente cocinera. Y esto me encanta. La comida turca es deliciosa, y estoy segura de que Khan disfruta mucho de los platos que prepara su madre. Es algo muy típico de las familias turcas, la importancia de la comida, de reunirse alrededor de una mesa, de compartir momentos especiales. Y Gulden seguramente ha creado muchos recuerdos bonitos en la cocina de su casa. La cocina es mucho más que preparar alimentos. Es un acto de amor, de tradición, de conexión familiar. La comida turca es rica en sabores, aromas y colores, y es un reflejo de la cultura del país. Gulden, como buena turca, probablemente ha transmitido a Khan el amor por la comida y la importancia de compartirla con sus seres queridos. Es muy probable que Khan recuerde con cariño los platos caseros de su madre y los momentos especiales que compartieron en la mesa familiar. Otra cosa que es súper importante es el papel de Gulden en la carrera de Khan. Aunque no está directamente involucrada en la producción de sus series o películas, sí que ha sido un apoyo emocional muy importante. Ha estado presente en los momentos importantes, ha celebrado sus éxitos, y ha sido un consuelo en los momentos difíciles. Es una persona que conoce muy bien a su hijo, y que sabe cómo motivarlo y animarlo. El apoyo emocional es fundamental para el éxito de cualquier persona, especialmente en una carrera tan exigente como la de actor. Gulden, como madre, ha sabido estar ahí para Khan en cada etapa de su carrera, celebrando sus triunfos y ofreciendo consuelo en los momentos de frustración. Su presencia, su aliento y su comprensión han sido un factor clave en la perseverancia y el éxito de Khan. No subestimemos la importancia de tener una base sólida, un lugar seguro al que volver, y una persona que te ama incondicionalmente. Hemos hablado de su elegancia, de su inteligencia, de su influencia en la vida de Khan, pero también es importante mencionar su lado humano. Gulden es una persona que se preocupa por los demás, que tiene un gran corazón y que está siempre dispuesta a ayudar. Se dice que es una persona muy cercana a su familia, a sus amigos y que valora mucho las relaciones personales. La empatía, la generosidad y el cariño son cualidades que definen a una gran persona, y Gulden parece ser una de ellas. El apoyo a su familia y amigos, la preocupación por el bienestar de los demás y la capacidad de mantener relaciones sólidas son señales de su lado humano. La humildad y la sencillez son valores que a menudo van de la mano con la elegancia y la inteligencia, y Gulden parece ser un ejemplo de ello. En resumen, Gulden Yaman es mucho más que la madre de Khan Yaman. Es una mujer fuerte, inteligente, elegante, con un gran corazón y una gran influencia en la vida de su hijo. Es una mujer que ha sabido mantener un perfil bajo, pero que al mismo tiempo, ha sido un pilar fundamental en la vida de Khan. Una mujer que ha sido clave en la formación de la estrella que todos conocemos y amamos. Hemos desentrañado algunos aspectos fascinantes de su vida, su profesión,
su estilo, su relación con Estambul y su papel en la vida y la carrera de Khan. Hemos visto cómo su ejemplo ha influido en la formación de Khan y cómo su apoyo incondicional ha sido clave en su éxito. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas y que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Gulden Yaman. Hemos visto que es una mujer impresionante con una vida fascinante y que ha tenido un impacto muy significativo en la vida de Khan. Así que, para resumir los puntos clave, hemos conocido un poco más sobre Gulden Yaman, abogada, madre de Khan Yaman, con un estilo impecable y que reside en Estambul. Hemos visto su influencia en Khan, en su estilo, en su ética de trabajo, en su perseverancia y en su deseo de superación. Y hemos admirado su capacidad de manejar la fama de su hijo con elegancia y discreción. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué les sorprendió más? ¿Conocían ya algo sobre Gulden Yaman? Déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, me encanta leerlos. ¿Les gustaría que profundizáramos en algún aspecto en particular? No duden en decirlo. Y no se olviden por favor de dar like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Espero que este vídeo les haya brindado una visión más completa de la madre de Khan Yaman. Gulden es una mujer que, a pesar de no estar en el ojo público, ha jugado un papel fundamental en la vida de su hijo y en el desarrollo de su exitosa carrera. Su elegancia, su inteligencia y su discreción la convierten en una figura admirable.